Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a resolver la pregunta que nos hicieron llegar de qué significa el factor tau que se encuentra en los circuitos. Y esto es para los circuitos principalmente RL y RC. Bueno, entonces, si yo tengo un circuito, el primero, el sencillito, sería el RL, o el RC que diga, una resistencia, un capacitor y un switch. Y entonces cuando yo junte estas dos palanquitas, pues, empieza a circular la corriente. Lo que va a pasar primero es que el resistor modula la corriente. Ya después, conforme se va cargando el capacitor, la corriente va disminuyendo hasta que este queda cargado completamente y ya no pasa nada. Entonces, el factor tau me dice en este tipo de circuitos qué tan rápido se carga el capacitor. También me dice cómo va, qué tan rápido disminuye, bueno, la rapidez, para no escribir tan rápido, la rapidez de reducción de corriente. ¿Qué tanto se va reduciendo la corriente hasta que llega a cero? Esto lo hace porque, bueno, más o menos la gráfica me muestra esto. Si yo voy a ver la corriente, voy a obtener que la corriente inicial es la máxima, que es nada más el voltaje entre la resistencia. Entonces, esta va a ser la corriente máxima y de aquí va a ir disminuyendo con respecto al tiempo. Y aquí es donde entra el factor tau. Si yo divido el tiempo que está pasando entre el factor tau, voy a observar que cuando tengo un tau, cuando ha pasado un tiempo entre tau, la corriente máxima nada más va a tener ahora un valor aproximadamente del 39%, algo así. Y exactamente cuando esto vale 0.69, esto vale exactamente 0.5, aquí, 0.5, y este es el valor máximo, que va siendo 1. Y esto viene dado por la expresión de E elevado a la menos tiempo entre tau. Y entonces también, por ejemplo, si yo quiero calcular el voltaje también viene dado por esta expresión. Voy a obtener el voltaje máximo y entonces este se comporta de esta otra manera. Nada más que aquí este es con una diferencia. Es el voltaje máximo va a multiplicar a 1 menos E elevado a la tiempo entre tau. Y ese va a ser el voltaje. Aquí en este caso, la corriente va a ser igual a la corriente máxima por E a la menos T entre tau. Y también la carga en el capacitor viene dada por esta misma expresión. La carga es igual a la carga máxima que puede cargarse en el capacitor, 1 menos E menos T sobre tau. Y bueno, ¿cómo se calcula esta para los circuitos RC? Pues para un capacitor ocasiona una caída de voltaje dada por la expresión de la carga es igual al voltaje por la capacitancia. Entonces el voltaje se consume a razón de la carga entre la capacitancia. Entre más cargado está un capacitor, mayor caída de voltaje ocasiona. Y llega un momento en el que ocasiona una caída de voltaje tan alta que ya no pasa corriente. Y entonces sus unidades de esto, no es cierto, lo que quería despejar era así, sorry. Entonces despejando la capacitancia queda carga entre voltaje, ahí está. Las unidades de estos es el farad y la unidad equivalente del farad entonces es coulomb sobre volt. En la resistencia, la caída de voltaje que ocasiona una resistencia es el voltaje es igual a la resistencia por la corriente. Entonces la resistencia, sus unidades de la resistencia, que son los ohms, es igual al voltaje
sobre la corriente. O sea, es volt sobre ampere. Pero el ampere es coulomb. Su unidad equivalente es el coulomb sobre segundo. Entonces, para hacerlo bien, bueno, para que quede nada más en términos de un numerador y un denominador, le pongo un 1 al volt para que lo pueda hacer por ley del sándwich. Entonces, extremos con extremos y centros con centros. Y entonces, la unidad de la resistencia, las unidades de la resistencia son volt por segundo sobre coulomb. Entonces, cuando yo multiplico, bueno, para obtener el factor tau aquí, el factor tau es igual a la capacitancia por la resistencia. Y si yo veo el factor tau en unidades ahora sí, entonces veo que la unidad de la capacitancia es coulomb sobre volt. La resistencia es volt por segundo sobre coulomb. Entonces, coulomb con coulomb se anula, volt con volt también, y las unidades que tengo van a ser los segundos. Algo, bueno, ya nada más para terminar esta parte, algo que tenemos que recordar es que las unidades de una potencia siempre tienen que ser adimensionales. La unidad del tiempo son los segundos, y la unidad del tau también son segundos. Entonces, segundo con segundo se anula, y de esta forma queda adimensional la potencia, para que se pueda trabajar. Entonces, esto es el significado del factor tau en un circuito RC. Bueno, en otro video hago el factor, lo que significa el tau en los circuitos RL, pero es muy similar. Ese es el fundamento. Me está diciendo la tasa con la que disminuye un factor o aumenta el otro. Porque de hecho esto, al 1, este es el absoluto, este es el 1, le voy a restar precisamente esta parte. Entonces aquí tengo imaginariamente esta parte aquí, y entonces cuando a 1 le resto 1, tengo 0. Y este que ya está aquí en 0, y este 1, 1 menos 0 me da este valor. Y así va a ir disminuyendo. Entonces cuando tengo un tau aquí, por ejemplo, cuando tengo aquí el 50%, aquí 0.5 del voltaje máximo o de la carga máxima, eso significa que estoy aquí en una unidad equivalente de 0.69. Que es el factor de tiempo entre tau, que tiene que ver con la exponencial de esto. 1 menos e elevado a la menos 1 da 0.69, y es como lo obtengo esto. Bueno, es lo que significa el tau, qué tan rápido crece o decrece uno de los parámetros que yo esté calculando en el circuito.